Buenas noches. Ya saben que tienen algunas posibilidades de expresarse levantando la manita si entienden que la pregunta es muy urgente, o también hablando por el chat, porque de una vez se expresa en la pantalla. Hemos dicho que nuestra materia trata sobre Historia de la Filosofía 2. En la temática que vamos a seguir, vamos a dar una primera panorámica, una especie como de cuáles son las grandes grupos de temas que trabaja nuestra materia. Es un poco lo que vamos a presentar en esta clase. Y estas clases serán grabadas. He preferido darla vía Zoom y tal vez la sigamos dando así porque el video se puede subir a la plataforma. Y en lo que yo vi en la plataforma como videoconferencia, no vi que se podía grabar. Si se puede grabar, no lo sé, pero no vi que se podía grabar. Entonces, por ahora la damos vía Zoom y la subimos a la plataforma para que ustedes puedan consultarla. Normalmente, en mi metodología, las preguntas vienen de lo mismo que hemos trabajado en clase. Lo que no estamos trabajando en clase no va a lo que se llama a su evaluación o a las preguntas que se le hagan a ustedes para evaluar. Para ustedes es muy fácil buscar libros, porque simplemente buscar historia de la filosofía moderna y contemporánea. Yo sé que son diferentes uno de otro, parecería que son lineamientos diferentes. Parecería que son lineamientos diferentes, conductas diferentes. Yo creí que la había iniciado a todo. Vamos a ver qué pasó por aquí. Participantes, silenciar todos otra vez. Pero aquí dice, se silenciarán todos los participantes, incluidos los nuevos. Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Eso es. Que yo permití que reactiven los micrófonos. Bueno, habría que decir que no, pero bien. Tienen la posibilidad de reactivar sus micrófonos por ahora. Bien, entonces, entrando en tema, ¿de qué trata nuestra asignatura de Historia de la Filosofía 2? En principio trata de dos grandes temas que se podrían dividir en tres. ¿Cuáles son esos dos grandes temas que trabaja lo que se llama la Historia de la Filosofía 2? Ya los he mencionado, que son la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Esa es la respuesta, y con eso ya tienen una pregunta respondida, ¿no? Ante la pregunta, ¿cuáles son los grandes temas de esta asignatura? La respuesta es la filosofía moderna, o mejor dicho, historia de la filosofía moderna y la historia de la filosofía contemporánea. Esa es la primera gran respuesta. Llevando así como ese método que es el que quiere llevar preguntas-respuestas, al estilo Sócrates y Platón. Entonces, ¿por qué yo dije tres? Que se podía dividir en tres si son dos temas. Porque cuando hablamos de la filosofía contemporánea en la que estamos viviendo, se puede dividir en dos grupos, que se llama la filosofía del siglo XIX y la filosofía del siglo XX. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando hay ustedes estudian educación, mención filosofía, ¿no? Pero los muchachos que estudian filosofía pura, no se le dan filosofía 1 y filosofía 2, sino que se le dan 5 filosofías. La 1 es la antigua, la 2 es la media, la 3 es la moderna, la 4 es la contemporánea y la quinta, movimientos actuales de filosofía. Las tres últimas es la que a ustedes hay que darle en esta asignatura: moderna, contemporánea y movimientos actuales. Pero más para no complicarse, lo decimos moderna, filosofía del siglo XIX y filosofía del siglo XX. Esos son los tres grandes temas que se podrían resumir en los dos que decíamos, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea.
será mucho más fácil decir cuáles son los grandes movimientos de la filosofía moderna. Con esa división se van a ir hoy. Ya me van a traer ustedes para la próxima clase. Ya sería como una tarea para cuando nos encontremos, verbalicemos y ustedes me digan cuáles son los movimientos del siglo XIX y otros me digan, tal vez si se pueda dividir el grupo en dos, cuáles son los movimientos del siglo XIX y otros, cuáles son los movimientos filosóficos del siglo XX. Sería cuestión como de hacer una buscada en YouTube, es lo más cómodo para ustedes, o buscar tal vez en textos y entonces ir recogiendo las similitudes, porque es que hay una diferencia entre los distintos autores que a uno se le hace como difícil y a veces se ligan uno y otro. Entonces usted lo compagina y usted trata de identificar. Si usted coge el siglo XX, trata de identificar cuáles son los movimientos del siglo XX. Y si usted coge el siglo XIX, trata de identificar. Ya aquí, cuando entremos en clase, ya yo corroboraré con ustedes cuáles entiendo que son los de lo que ustedes trajeron, cuáles entiendo que son los del siglo XIX y cuáles los del siglo XX. Para que nos sea más fácil la división, ustedes se conocen o no se conocen. Yo creo que se conocen de los cursos anteriores. Yo creo que mirando la lista no van a confundirse con los que son de los otros cursos, o creen que se van a confundir. La idea es que si se conocen los primeros, no sé, los primeros 15 que aparezcan, trabajarían en el siglo XIX de ustedes que se encuentren y los otros 15, o bueno, partan la lista en dos, si están ligados ahí, ¿verdad? Ya aparecen como 40, me dijeron. Entonces partan la lista en dos y lo que estén después de la mitad, después de 20, si son 25, partan en 22. Los que están después de la mitad cogen filosofía, la edad contemporánea, o mejor dicho, movimientos filosóficos del siglo XX. Y los que estén antes de la mitad, pues escogen movimientos filosóficos del siglo XIX. Bueno, ese sería lo que tienen como tarea. Yo voy a trabajar ahora lo más cómodo, ¿verdad? Que sería lo que ya está como pensado por todo y como ya concluido. La filosofía del siglo XIX. La filosofía moderna, porque 19 y 20 es filosofía contemporánea. Yo voy a trabajar con ustedes lo que se llama un bosquejo, porque no es tratar ya de todos los filósofos, eso es imposible. Por lo menos dar un bosquejo, una especie de esquema de lo que se llama la filosofía moderna. Bueno, en principio, si hay 4 grandes edades históricas, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, hablar de historia de la filosofía moderna es hablar aquella que se encuentra entre la edad media y la edad contemporánea. Hay hechos históricos que hicieron que se terminara la Edad Media, que el más grande fue el Renacimiento. Ustedes también han oído hablar del descubrimiento de América en 1492. La Reforma Protestante en 1515 con Martín Lutero. Algunos entienden que ahí fue que terminó la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Otros dicen que no, que fue con Colón, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Pero lo más aceptado es el Renacimiento, ¿no? Hay otra fecha que se pone antes del Renacimiento, que es el 1456, con la toma de Constantinopla. ¿Qué significa? Que la caída del Imperio Romano de Occidente, que duró 1000 años. Algunos dicen la Edad Media va desde la caída del Imperio Romano de Oriente hasta la caída de Occidente, y ponen la toma de Constantinopla como el inicio de la modernidad. Por lo que ustedes pueden ver, hay por lo menos 4 acontecimientos históricos que marcan el inicio de la edad moderna. Nosotros nos quedamos con el más genérico. Comienza con el Renacimiento, queda imprecisa la edad. El Renacimiento comienza en Florencia, la fuente del Renacimiento en Italia, ¿verdad?
y termina la edad moderna, termina con la Revolución Francesa. Termina con la Revolución Francesa. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? Es fácil recordar por la secuencia de números 7, 8 y 9. Solo falta el 10, los tres últimos dígitos del sistema digital. 7, 8, 9. En el 1789, en el 1789. Recuerden que si estamos en el 1700, estamos en el siglo XVIII porque se le suma un número. Se le suma 1 porque se comienza a contar con 0. En el siglo 1 se comienza 0, 1, 2, 3. Y en el siglo 100, 101, 102 es el siglo 2. Y el siglo 200 es el siglo 3. Entonces, cuando estamos en el siglo 1700, estamos en el siglo 18. Pero está terminando el siglo 18, porque en 1789 faltan apenas 11 años para que comience el siglo XIX, que es el siglo de la Revolución Industrial. ¿Cuándo tuvo lugar la Revolución Francesa? En el 1789, finales del siglo XVIII. ¿Y cuándo tuvo lugar la Revolución Industrial? En el siglo XIX, a partir del 1806, con el descubrimiento de la ¿cómo se llama? La máquina de vapor, donde la máquina de vapor sustituye la mano de obra. Bueno, eso es un poco como el contexto histórico de la Edad Moderna. La Edad Moderna inicia con el Renacimiento en el siglo XV y termina con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. ¿Qué tiempo duró la Edad Moderna? Duró 3 siglos, 300 años. El siglo XV, el XVI, el XVII, 15, 16, 16, 17 y 17, 18. Así es que se cuenta. 15, recuerde que Colón llegó aquí en 1492, sería a finales del siglo XV. Y si decimos que termina en el 1789, finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, dura 300 años promedio, ¿verdad? ¿Qué acontecimiento filosófico, intelectual existe ahí en el siglo, en medio de la Edad Moderna? Existen dos grandes movimientos. El que lo inicia, que se llama el Renacimiento, es un movimiento, podríamos decir, aunque no hubo filósofos, es un movimiento intelectual, es más novelista, más literario, pero crea un espíritu filosófico. Y en ese sentido, existe una filosofía de vida nueva. Entonces tenemos el Renacimiento como fuerza espiritual filosófica, pero el que yo quería mencionar, que está dentro y que está en los fines de la Edad Media, encontramos la Ilustración o el siglo de las luces. ¿Cuándo termina la Ilustración o el siglo de las luces? Justamente con la Revolución Francesa, o sea, cuando termina la Edad Moderna. Si tú cuentas 100 años antes, entonces inició 100 años antes de la Revolución Francesa la Ilustración. Entonces tú dirás, si fue en el 1789, de forma forzada, vamos a decirlo, sería en el 1689. De hecho, hay que sumarle un año o restarle uno por los acontecimientos históricos, pero por lo menos que tengan claro que son 100 años de movimiento, de filosofía política. La Ilustración es el movimiento de Jean-Jacques Rousseau, ¿cómo se llama? Bueno, hay los tres grandes de la Revolución Francesa.
era lo que quería mencionar, entre los cuales está Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, el barón de Montesquieu, Jacques-Marie Arouet, y Voltaire, serían como los creadores de la filosofía política del liberalismo. Bien, entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que existe un contexto llamado historia moderna, donde hay dos grandes espíritus filosóficos, el Renacimiento y la Ilustración. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿cuáles son los grandes movimientos filosóficos de la Edad Moderna? Esa es la pregunta que nos interesa. Hasta ahora lo único que yo he hecho es situar la Edad Moderna. Cuándo comienza, cuándo termina y cuáles movimientos filosóficos tiene. Eso fue lo primero que hice. Bonitas preguntas, ¿verdad? Una primera pregunta que trabajamos fue ¿de qué trata nuestra materia? Esa fue respondida, los grandes temas. Otra pregunta es ¿dónde se sitúa la edad moderna? ¿Qué movimiento la inicia? ¿Qué movimiento la termina? Y otra pregunta, ¿cuáles son los grandes movimientos espíritus filosóficos que encontramos en la edad moderna? Hablamos del Renacimiento y de la Ilustración. Entramos ahora a otra pregunta, que sería, ¿cuáles son los grandes movimientos filosóficos? No los grandes movimientos de espíritu, sino las grandes asociaciones de filósofos de la edad moderna. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Más que espíritu filosófico, porque decimos que la Ilustración y el Renacimiento son espíritus filosóficos, pero cuando hablamos de movimientos filosóficos, hay tres grandes movimientos filosóficos. ¿Cuáles son esos tres grandes movimientos filosóficos? Que ya ustedes tienen que sabérselo, porque los filósofos lo viven manejando con una destreza tremenda. El empirismo, con John Locke, padre del empirismo, con John Locke a la cabeza. El racionalismo, que debió ser el primero que mencioné, con Descartes a la cabeza. Dije que debió ser el primero porque a Descartes se le llama el padre del racionalismo. Entonces, contra el racionalismo, que es como filosofía con la razón, con el pensamiento, contra el racionalismo viene el empirismo, que es como pensar con los sentidos, con la vista, con los oídos, con la experiencia. Entonces, tenemos ahí, en principio, estos son los dos grandes movimientos que inician y se desarrollan en la edad moderna, pero hemos dicho que hay tres. El tercero, con Immanuel Kant a la cabeza, el tercero viene a ser el que lo unifica a los dos. ¿Cuáles son los dos? El racionalismo de Descartes y el empirismo de John Locke son unificados por Immanuel Kant en un nuevo movimiento filosófico llamado idealismo. Idealismo kantiano. ¿Qué significa idealismo kantiano? Que las cosas son porque las pensamos. Pero, a diferencia del idealismo platónico, que pensamos lo que viene de otro mundo, para Immanuel Kant, las cosas son porque las pensamos, pero apoyada en los sentidos. Por eso decimos que es lo que pensamos, racionalismo, apoyado en los sentidos, empirismo, hizo una unificación entre lo que era la corriente filosófica racionalista y la corriente filosófica empirista el idealismo kantiano. Bueno, después el idealismo kantiano va a tener como grandes filósofos ¿cómo se llama? A Fichte, a Schelling y por último a Hegel, que será el que termine con la edad moderna.
con Hegel, el idealismo hegeliano, comienza la edad contemporánea. Entonces, ¿cuáles son? Ya ustedes pueden adivinar cuáles son los tres grandes filósofos más importantes de la edad moderna, que es de la que estamos hablando. Hemos respondido una pregunta. ¿Cuál es la situación histórica? ¿Con qué acontecimientos históricos comienza la edad moderna? ¿Con qué acontecimientos históricos termina? ¿Cuánto dura la edad moderna? Ya hemos respondido eso. ¿Cuáles son los grandes movimientos? Ya hemos respondido eso, racionalismo, empirismo e idealismo. Y la otra pregunta que me estoy haciendo es, ¿cuáles son los grandes filósofos, los más importantes de la edad moderna? Pues ya ustedes pueden adivinarlo. El más grande es Kant, que es el que unifica y es como el gran pensador. Kant es el Aristóteles de la edad moderna. Aristóteles es el más grande de la antigua, el más grande de la moderna, es Emmanuel Kant. Ahora bien, ¿quién es el padre o el que la inicia? Tenemos a Descartes. Entonces tenemos a Descartes, a Kant y podríamos decir tal vez el que la termina, que es Hegel. Pero el problema con Hegel es que Hegel más bien se entiende como un filósofo contemporáneo, más que hablar de que pertenece a la filosofía moderna. Hegel es el padre de la filosofía en la que vivimos hoy, de la filosofía contemporánea. Entonces, tenemos a Kant y hemos mencionado a John Locke, ¿verdad? Como padre de la filosofía empirista. Entonces, mencionando así, si lo miramos por los tres grandes movimientos filosóficos de la edad moderna, preguntamos cuáles son los filósofos más importantes de esos tres grandes movimientos. Entonces se amplía, porque en el racionalismo no solo encontramos a Descartes, sino que encontramos a Descartes, a Leibniz y a Spinoza, a Godofredo Leibniz y Baruch Spinoza. Son los tres grandes racionalistas, Descartes, Leibniz y Spinoza. Después que nos preguntamos, ¿y del empirismo, a quien hemos mencionado a John Locke? ¿Quiénes son los más grandes del empirismo? Ahí hay cuatro grandes, que son el mismo John Locke, Thomas Hobbes, David Hume y, ¿cómo se llama este? Bueno, se me escapa uno de los nombres. Bueno, entonces, como decimos que lo tenemos en la punta de la lengua, pero bueno, no lo tengo ahora en la cabeza, pero por lo menos recordamos tres, que son John Locke, aunque el padre es John Locke, el más grande fue David Hume. Y Thomas Hobbes es el más sonado en filosofía política. Bueno, los tres son grandes, digamos, cada uno en su área. Entonces, tenemos los tres del empirismo, los tres del racionalismo, y después tenemos los tres del idealismo, que ya mencionamos a Kant, a Fichte y a Schelling, y Hegel, que sería como ya el padre de la filosofía contemporánea. Bueno, esos son los grandes filósofos de la edad moderna. A ustedes no les será tan sencillo como yo lo estoy haciendo, presentar los movimientos y los filósofos de la moderna, porque está como muy cerrado ya esto que estamos diciendo, o está muy, ¿cuál es la palabrita? Clasificado, ¿verdad? Muy esquematizado, era la palabrita que estaba buscando. Ahora ya no es tan sencillo. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo de ordenar para poder decirme los filósofos y los movimientos de la edad de la filosofía del siglo XIX y la filosofía del siglo XX. Tendrán que buscar varios movimientos, varios formas de ordenarlo, compararlo y elaborarlo según ustedes lo entiendan, ¿verdad? Y traerme una clasificación. Entonces vamos a escuchar la clasificación que ustedes van a hacer de la filosofía del siglo XIX y la filosofía del siglo XX.
Bueno, ya yo les presenté a ustedes un tema de discusión para la próxima clase. No pienso seguir avanzando. Como tienen el videíto y yo lo voy a subir, las mismas preguntas que le he ido tirando y les he ido respondiendo en este diálogo van a ser la misma pregunta que yo le voy a lanzar en la plataforma. Que de alguna forma, y con este video, para si alguno se lo olvida, ya también podrán irlas respondiendo. Nos quedan ahí unos 4 minutitos. Karen me abre el micrófono y me dice. Buenas noches, maestro y Bien. compañeras y compañeros. Me gustaría, antes de que termine la clase, saber si esto de grabar la clase va a ser permanente y si lo de tomar la clase por esta vía, compartir por esta vía, sería algo fijo o de acuerdo al progreso que vayamos teniendo en la plataforma de la universidad. Ya usted establecería reuniones que nos dejaría saber. Bueno, en principio abrimos este espacio para continuar en él, ¿verdad? Y solamente estoy aprovechando los 40 minutos que me da Zoom, aunque yo podría abrir Zoom otra vez, pero no quiero abusar, solo quiero darle una horita de clase para que ustedes se sientan cómodos. Pero lógicamente que si encontramos la aplicación de grabar en la plataforma, pues lo más probable es que mudemos para allá. O sea que vamos a decir que tu pregunta es un tema abierto, pero de entrada vamos a ir manejando este mismo link. O sea, no es necesario que yo le esté dando link nuevo porque yo no vivo entrando en link nuevo, sino este mismo link ustedes pueden entrar para recibir otra vez esta misma clase. Lo conserva y si se diera el caso de que yo cambiara, pues yo le mandaría el nuevo link. Dime, Karen. Ok. Como usted sugiere que estaríamos usando el mismo link y el grupo es bastante activo, pudiera ser entonces que se ponga en la descripción del grupo el enlace para el link y así cuando tengamos que entrar, solo vamos a la descripción del grupo y no tenemos que andar buscándolo entre las conversaciones. ¿Podría ser? Muy bien. Intenta hacer eso, pues, ya que tú estás en el grupo y tienes el link. En caso de que no pueda, me da un toquecito. Por favor, pero está muy buena la idea, ¿sí? Para que no estén buscando para arriba el link cada vez que porque ustedes hablan mucho, ¿verdad? No estén buscando el link, busca. Bien, ¿qué más? Bueno, estamos a ley de 2 minutos, solo veo 10 caras y dice que hay 24 en la plataforma. Prendan su camarita por lo menos para decir adiós y ver que están ahí y están presentes. Los que estén presentes, digo, ¿verdad? Profesor, yo no sé si me alcanza el tiempo para preguntar, según lo que usted dejó asignado, usted dijo siglo XIX, siglo XX. Entonces Exacto. ya Epifania, que está aquí, está haciendo el que le corresponde al siglo XX. Si la conocen, como somos 20, ¿cuántos? 24, según veo, 12 personas, si quisieran formar parte, ya que manejarnos por el listado ya sería un poquito complicado, ¿usted entiende? Las personas que conocen a Epifania, si tú puedes escribir tu número para que te escriben, ya seleccionamos el siglo XX. Ok, entonces, ¿Usted está de acuerdo? No, perfecto. ¿Y quién escoge el siglo XIX? Y hace el otro grupo. Entonces, pero Epifania dijo que sí al siglo XIX. Sí, ya lo hablamos. Ok, ¿quién escoge protagonizar el siglo XX? Aura Núñez. No, profesor, nosotros tenemos el Sí, siglo yo escojo XX. el siglo X, yo escojo el siglo XX, yo puedo... El siglo, no, el 20 está escogido, Aura, el 19. pues está bien, el 19 entonces. El 19 y entonces el que se vaya con Aura, pues trabaja el siglo XIX y los otros, que no sean más de 12, si son 24. Pues nada, falta menos de un minuto, no hay tiempo ya para hablar, ¿no? Con mucha alegría de estar con ustedes.
Ya ustedes podrán compartir vía WhatsApp. Nos vemos, muchachos. Hasta el próximo encuentro. Adiós. Supongo que los que no aparecieron su carita están ausentes. Bye. No, estamos aquí. Bye. Bye. Adiós.